¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por cruzar un océano sin mapas precisos, sin comunicación y sabiendo que tal vez no regresarías jamás? A lo largo de la historia, algunos hombres y mujeres desafiaron lo imposible. Tormentas capaces de destruir barcos, meses e incluso años de soledad absoluta y mares que no perdonan errores. No buscaban fama inmediata ni comodidad, sino algo más poderoso: ir más allá del horizonte conocido. En este video de Navegantes Curiosos, recorreremos las hazañas más asombrosas de la historia marítima. Desde los primeros exploradores que cambiaron el rumbo del mundo, hasta navegantes solitarios que enfrentaron los océanos en pequeñas embarcaciones, confiando únicamente en su habilidad, su resistencia y su determinación. Historias reales de coraje extremo, límites humanos y decisiones que marcaron épocas enteras. Quédate hasta el final, porque algunas de estas travesías no solo te van a sorprender, te harán replantearte hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se enfrenta al mar. Número 1. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 1519-1522. Fernando de Magallanes, nacido en 1480 en Portugal, y Juan Sebastián Elcano, nacido en 1476 en España, lideraron la primera circunnavegación del planeta, una proeza que demostró de manera práctica la esfericidad de la Tierra. Magallanes partió de Sanlúcar de Barrameda, España, el 20 de septiembre de 1519 al mando de 5 naves: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, con una tripulación de aproximadamente 270 hombres, bajo las órdenes del rey Carlos I, con el objetivo de hallar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, las Molucas. Tras la muerte de Magallanes en 1521, Elcano asumió el mando de la nave Victoria y logró regresar a España el 6 de septiembre de 1522, con tan solo 18 supervivientes, después de casi 3 años de travesía y alrededor de 42.000 millas náuticas recorridas. Magallanes tenía 39 años al iniciar la expedición, mientras que Elcano, con 43, fue quien culminó la hazaña. Los desafíos a los que se enfrentaron fueron monumentales. En el Atlántico sufrieron motines en 1520, cuando parte de la tripulación cuestionó la autoridad de Magallanes, quien ordenó la ejecución de los cabecillas para preservar la disciplina. En el estrecho que hoy lleva su nombre, tormentas violentas y corrientes traicioneras destruyeron la nave Santiago y provocaron la deserción del San Antonio. Tras cruzar el Océano Pacífico, bautizado así por su aparente calma inicial, el hambre y el escorbuto acabaron con la vida de decenas de hombres, obligando a los supervivientes a alimentarse de cuero y ratas. El 27 de abril de 1521, Magallanes murió en combate en Filipinas contra el jefe Lapu-Lapu, dejando a Elcano la responsabilidad de liderar el cruce del Océano Índico y el regreso a Europa por el Cabo de Buena Esperanza. Utilizando navegación celeste y mapas rudimentarios, la expedición enfrentó tormentas feroces y la hostilidad de los portugueses. A su regreso, trajeron consigo valiosas especias y un conocimiento geográfico sin precedentes. Elcano fue recompensado con un escudo de armas que incluía la inscripción Primus circumdedisti me, el primero en rodearme. Los diarios de Antonio Pigafetta, uno de los supervivientes, publicados bajo el título Relación del primer viaje alrededor del mundo, relatan con detalle la odisea, incluyendo la lucha constante contra la naturaleza y la pérdida de más del 80% de la tripulación. Esta gesta marcó el inicio de la era de las grandes navegaciones e influyó en exploradores posteriores como Francis Drake y James Cook. Desde una perspectiva moderna, especialmente para personas mayores de 60 años, la historia de Magallanes y Elcano, realizada cuando ambos rondaban los 40, pone en evidencia los riesgos extremos de una circunnavegación. Afrontar motines, hambre, batallas y casi 3 años de adversidades exigía una fortaleza física y mental que disminuye con la edad. Hoy, sin apoyo ni tecnología moderna, una empresa similar sería extremadamente peligrosa, convirtiendo este viaje en un ejemplo de valentía histórica, pero también en una advertencia sobre los límites del cuerpo humano en la vejez. Número 2. Sir Francis Drake.
1577-1580. Sir Francis Drake, nacido alrededor de 1540 en Devon, Inglaterra, fue el segundo hombre en circunnavegar el mundo y el primero de nacionalidad inglesa en lograrlo, consolidándose como uno de los navegantes más destacados de la era isabelina. Zarpó de Plymouth el 13 de diciembre de 1577 con una flota inicial de 5 naves, aunque completó el viaje únicamente con el Golden Hind, un galeón de unas 100 toneladas. Tras casi 3 años de navegación, regresó el 26 de septiembre de 1580, habiendo recorrido aproximadamente 36.000 millas náuticas. La expedición, financiada por inversores privados y respaldada por la reina Isabel I, tenía como propósito explorar el Océano Pacífico y atacar posesiones españolas. Con 37 años, Drake ya era un corsario experimentado, pero esta travesía lo catapultó definitivamente al estatus de héroe nacional. Los desafíos que enfrentó Drake fueron formidables. En el estrecho de Magallanes, se topó con violentas tormentas que destruyeron varias embarcaciones y retrasaron gravemente la expedición, reduciendo la flota hasta quedar únicamente el Golden Hind. A lo largo de la costa occidental de América del Sur, Drake saqueó puertos españoles como Valparaíso, apoderándose de oro y plata, lo que incrementó considerablemente el riesgo de represalias. En el Océano Pacífico navegó por aguas prácticamente desconocidas para los europeos, alcanzando la costa de la actual California, a la que denominó Nueva Albión, antes de continuar su travesía hacia las Molucas y posteriormente rodear el Cabo de Buena Esperanza. Utilizando mapas rudimentarios y técnicas de navegación celeste, Drake tuvo que enfrentar piratas, enfermedades como el escorbuto y la permanente amenaza de motines entre sus cerca de 80 tripulantes. Drake regresó a Inglaterra con un botín estimado en unos $600 millones en valores actuales, enriqueciendo significativamente a la corona inglesa y ganándose el título de caballero en 1581, concedido por la reina Isabel I a bordo del Golden Hind. Aunque Drake no publicó sus relatos personalmente, sus hazañas fueron registradas por cronistas contemporáneos como Richard Hakluyt, quienes detallaron los peligros, batallas y logros de la expedición. Su circunnavegación desafió abiertamente el dominio español en los mares y sentó las bases para la expansión marítima de Inglaterra, influyendo en generaciones posteriores de exploradores. Desde una perspectiva actual, especialmente para hombres mayores de 60 años, la historia de Drake, realizada cuando se encontraba en la treintena, subraya los enormes riesgos de los largos cruces oceánicos. La fortaleza física necesaria para resistir tormentas, liderar ataques y mantener la disciplina a bordo exigía un vigor que inevitablemente disminuye con la edad. Para personas mayores navegando solas hoy en día, sin apoyo externo, estos desafíos resultarían especialmente peligrosos, sobre todo en embarcaciones vulnerables expuestas a mares hostiles. Su hazaña es, al mismo tiempo, un testimonio de valentía y una advertencia sobre los límites físicos en la vejez. Número 3. Capitán James Cook, 1768-1771. James Cook, nacido en 1728 en Yorkshire, Inglaterra, fue uno de los más grandes exploradores marítimos de la historia. Lideró su primera gran expedición de circunnavegación entre 1768 y 1771 como capitán del HMS Endeavour. Zarpó de Plymouth el 26 de agosto de 1768 con la misión de observar el tránsito de Venus desde Tahití el 3 de junio de 1769, una tarea científica encomendada por la Royal Society. Tras cumplir este objetivo, Cook siguió órdenes secretas para explorar el Pacífico Sur, cartografiando la costa oriental de Australia y circunnavegando Nueva Zelanda antes de regresar a Inglaterra el 12 de julio de 1771. Después de casi 3 años de viaje y aproximadamente 30.000 millas náuticas recorridas. Con 40 años, Cook ya era un navegante experimentado de la Marina Real, pero esta expedición consolidó definitivamente su reputación. Los desafíos fueron inmensos. Cook tuvo que enfrentarse al gran arrecife de coral,
donde el Endeavour encalló el 11 de junio de 1770, obligando a la tripulación a realizar 6 semanas de reparaciones improvisadas en la costa australiana. También combatió el escorbuto, una amenaza letal en aquella época, introduciendo una dieta innovadora basada en cítricos y alimentos fermentados que permitió mantener a la mayoría de sus 94 tripulantes en buen estado de salud. Utilizando navegación celeste y mapas incompletos, Cook exploró territorios desconocidos, enfrentando tormentas en el Pacífico y conflictos con pueblos indígenas, como los maoríes en Nueva Zelanda, que derivaron en enfrentamientos armados. Su liderazgo fue esencial para preservar la disciplina durante un viaje largo e incierto. Cook documentó meticulosamente sus descubrimientos en diarios que más tarde se publicaron bajo el título A Voyage Towards the South Pole and Round the World, revolucionando el conocimiento geográfico europeo. Reclamó Australia para Gran Bretaña bajo el nombre de Nueva Gales del Sur y cartografió con notable precisión regiones jamás vistas por europeos, contribuyendo tanto a la ciencia como a la expansión colonial. Fue asesinado en Hawái en 1779 durante su tercer viaje, a los 50 años, dejando un legado perdurable como explorador y navegante. Desde una perspectiva moderna, la historia de Cook, realizada en sus 40 años, resalta los peligros de las largas expediciones marítimas. Liderar reparaciones, resistir tormentas y gestionar conflictos exigía una fortaleza física y mental que disminuye con el paso del tiempo. Para personas mayores navegando solas hoy, sin apoyo, estos retos serían extremadamente arriesgados, convirtiendo su hazaña en un ejemplo tanto de habilidad como de prudencia. Número 4. Joshua Slocum, 1895-1898. Joshua Slocum, nacido en 1844 en Nueva Escocia, Canadá, pasó a la historia como el primer hombre en circunnavegar el mundo en solitario, un logro sin precedentes en la navegación individual. Partió de Boston el 24 de abril de 1895 a bordo del Spray, un balandro de 36 pies que él mismo reconstruyó a partir de un casco abandonado. Tras 3 años y 2 meses de travesía, regresó a Newport, Rhode Island, el 27 de junio de 1898, habiendo recorrido aproximadamente 46.000 millas náuticas. Su ruta atravesó los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, con escalas estratégicas en lugares como Australia y Sudáfrica, enfrentándose a mares peligrosos y culturas desconocidas. Con 51 años, Slocum contaba con décadas de experiencia como capitán mercante, pero esta expedición puso a prueba su resistencia como ninguna otra. Los desafíos fueron numerosos. En el estrecho de Magallanes se enfrentó a vientos de hasta 50 nudos y corrientes traicioneras que estuvieron a punto de provocar su naufragio. Navegó utilizando únicamente un sextante y un cronómetro, sin tecnología moderna, y tuvo que repeler ataques de piratas frente a las costas de América del Sur, recurriendo a tácticas ingeniosas como esparcir tachuelas en la cubierta. Las tormentas del Atlántico Sur dañaron gravemente el Spray, obligándolo a realizar reparaciones improvisadas con recursos mínimos, mientras que la soledad de más de 3 años fue mitigada mediante lecturas y diálogos consigo mismo. Su alimentación consistía en peces capturados durante el viaje y provisiones básicas como carne salada. Slocum documentó su experiencia en Sailing Along Around the World, publicado en 1900, una obra que se convirtió en un clásico de la literatura náutica. El libro relata encuentros con ballenas, tormentas violentas y la lucha constante contra el agotamiento, equilibrados por momentos de asombro, como navegar bajo cielos estrellados. Su hazaña inspiró a generaciones de navegantes, demostrando que un solo hombre podía conquistar los océanos a bordo de una embarcación modesta. Slocum desapareció en 1909 durante una travesía por el Atlántico, presumiblemente perdido en el mar a los 65 años. Para hombres mayores de 60 años, la historia de Slocum, realizada a los 51, resulta profundamente inspiradora, pero también funciona como advertencia. La fortaleza física necesaria para realizar reparaciones en alta mar, soportar años de aislamiento y enfrentar tormentas y piratas requiere un vigor que disminuye con la edad. Estos desafíos pueden resultar extremadamente peligrosos sin apoyo,
convirtiendo su travesía en un símbolo de valentía y, al mismo tiempo, en un recordatorio de prudencia. Número 5. Sir Robin Knox Johnston, 1968-1969. Sir Robin Knox Johnston, nacido en 1939 en Londres, Inglaterra, hizo historia al convertirse en el primer hombre en circunnavegar el mundo en solitario, sin escalas ni asistencia, una hazaña única en la navegación individual. Zarpó de Falmouth el 14 de junio de 1968 a bordo del Suhaili, un ketch de 32 pies que ayudó a construir con madera de teca india. Tras 312 días de navegación ininterrumpida, regresó el 22 de abril de 1969, habiendo recorrido aproximadamente 30.000 millas náuticas. Fue el único participante en completar con éxito la Sunday Times Golden Globe Race, una competencia en la que los otros 8 competidores abandonaron o perdieron la vida. Su ruta incluyó los cabos de Buena Esperanza, Leeuwin y Horn, enfrentando condiciones extremas en algunos de los mares más peligrosos del planeta. Con apenas 29 años, Knox Johnston contaba con experiencia como oficial de la Marina Mercante, pero esta travesía llevó su resistencia física y mental al límite. En el Océano Antártico, Sir Robin Knox Johnston se enfrentó a olas de hasta 50 pies y vientos de 60 nudos, llegando a estar a punto de perder el Suhaili cerca del Cabo de Hornos. El piloto automático falló desde las primeras etapas del viaje, obligándolo a improvisar un sistema de cuerdas para mantener el rumbo, mientras que la radio dejó de funcionar, aislándolo por completo durante meses. Navegó utilizando únicamente un sextante y un cronómetro, llevando provisiones básicas como carne enlatada y agua, complementadas con pesca ocasional. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando el barco comenzó a hacer agua, lo que exigió reparaciones constantes con materiales muy limitados, poniendo a prueba su ingenio, habilidad práctica y férrea determinación. Knox Johnston relató su odisea en A World of My Own, publicado en 1969, una obra que describe tanto la soledad y los peligros del viaje como los momentos de belleza y serenidad, entre ellos el avistamiento de albatros sobre los mares del sur. A su regreso, donó el premio de 5.000 libras a la familia de un competidor fallecido. Fue nombrado caballero en 1995 y posteriormente fundó la Clipper Round the World Yacht Race, inspirando a generaciones de navegantes. Su hazaña demostró que las circunnavegaciones en solitario eran posibles incluso en embarcaciones pequeñas, transformando para siempre la percepción de la navegación oceánica individual. Desde una perspectiva actual, especialmente para hombres mayores de 60 años, la experiencia de Knox Johnston, realizada en su juventud, pone de relieve los riesgos de los largos cruces oceánicos. La fuerza necesaria para realizar reparaciones en condiciones extremas, soportar 312 días de aislamiento y enfrentarse a tormentas, exige un vigor físico y mental que disminuye con la edad. Aunque profundamente inspiradora, su travesía también actúa como advertencia. Sin una preparación excepcional, estos desafíos pueden resultar extremadamente peligrosos. Número 6. Dame Naomi James, 1977-1978. Dame Naomi James, nacida en 1949 en Nueva Zelanda, se convirtió en la primera mujer en circunnavegar el mundo en solitario a través del Cabo de Hornos, una hazaña histórica que marcó un antes y un después en la vela moderna. Partió de Dartmouth, Inglaterra, el 9 de septiembre de 1977 a bordo del Express Crusader, un sloop de 53 pies cedido por Sir Francis Chichester. Tras 272 días de navegación, regresó el 8 de junio de 1978, habiendo recorrido aproximadamente 27.000 millas náuticas y superando en 2 días el récord previo de Chichester. Su ruta incluyó los cabos de Buena Esperanza y Hornos, atravesando algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Con tan solo 28 años, James contaba con una experiencia limitada en navegación antes de iniciar su preparación, lo que hace su logro aún más extraordinario. Los desafíos fueron intensos. En el Océano Antártico afrontó vientos de hasta 60 nudos y olas de 40 pies, llegando a estar cerca del vuelco del barco en las proximidades del Cabo de Hornos.
El piloto automático falló en varias ocasiones, obligándola a realizar reparaciones manuales en condiciones extremas. Además, una parada no planificada en las Islas Malvinas fue necesaria tras sufrir daños en el casco. Sin asistencia externa, dependió de la navegación celeste con un sextante y de una radio para recibir información meteorológica, transportando durante meses suministros como alimentos enlatados y agua. La soledad solo se vio interrumpida por encuentros ocasionales con delfines, mientras que la presión psicológica de permanecer aislada durante 272 días puso a prueba su fortaleza emocional. James plasmó su experiencia en At One with the Sea, Woman Alone, publicado en 1979, donde relata los altibajos de la travesía, desde momentos de miedo extremo hasta triunfos personales. A su regreso fue recibida por multitudes y en 1979, a los 30 años, fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a su valentía y su impacto histórico. Su logro abrió el camino a futuras generaciones de mujeres navegantes, inspirando a figuras como Kay Cottee y Ellen MacArthur. Desde una perspectiva moderna, especialmente para personas mayores de 60 años, la historia de James, realizada en plena juventud, subraya los riesgos de las circunnavegaciones en solitario a bordo de embarcaciones de tamaño medio. La fortaleza física necesaria para efectuar reparaciones en alta mar, resistir largos periodos de aislamiento y enfrentarse a tormentas exige un vigor que disminuye con la edad, convirtiendo su hazaña en un ejemplo de coraje y al mismo tiempo en un recordatorio de prudencia. Número 7. Dame Ellen MacArthur, 2004-2005. Dame Ellen MacArthur, nacida en 1976 en Derbyshire, Inglaterra, es considerada una de las navegantes más destacadas de la historia por lograr la circunnavegación en solitario más rápida del mundo entre 2004 y 2005. Zarpó de Falmouth el 28 de noviembre de 2004 a bordo del trimarán BQ Castorama, de 75 pies, diseñado específicamente para la velocidad y la resistencia. Tras 71 días, 14 horas, 18 minutos y 33 segundos, regresó el 7 de febrero de 2005, completando aproximadamente 27.354 millas náuticas y superando el récord anterior de Francis Joyon por más de un día. Su ruta incluyó los 5 grandes cabos, atravesando condiciones extremas en el Atlántico Sur y el Océano Antártico. Con 28 años, MacArthur ya contaba con experiencia en regatas oceánicas como la Vendée Globe, pero esta travesía la llevó al límite. Los desafíos fueron enormes. Cerca del Cabo de Hornos, se enfrentó a vientos de hasta 70 nudos y olas de 50 pies, lo que exigía ajustes constantes en el trimarán, una embarcación rápida pero inestable en mares agitados. Escaló repetidamente el mástil de 90 pies para efectuar reparaciones, arriesgándose a caídas en temperaturas bajo cero. Sin escalas ni asistencia externa, dependió de alimentos deshidratados, agua desalinizada y sistemas de GPS y radio para obtener información meteorológica. La fatiga extrema y la soledad pusieron a prueba su determinación, pero documentó la experiencia en diarios de video que más tarde formarían parte del documental Taking on the World, donde se refleja tanto su lucha como su triunfo. En 2005, a los 28 años, fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este honor. Tras su carrera deportiva, fundó la Ellen MacArthur Foundation, centrada en la economía circular, demostrando un impacto que trascendió el ámbito marítimo. Su hazaña probó que la velocidad y la resistencia pueden coexistir incluso en condiciones extremas. Desde una perspectiva actual, especialmente para personas mayores de 60 años, la experiencia de MacArthur, realizada en su juventud, evidencia los riesgos de las circunnavegaciones en solitario a bordo de embarcaciones de alto rendimiento. La exigencia física de escalar mástiles, controlar un trimarán en plena tormenta y soportar más de 70 días sin descanso resulta extrema incluso para alguien joven y en excelente forma. Para navegantes de edad avanzada, con reflejos y fuerza reducidos, estos desafíos pueden volverse especialmente peligrosos, haciendo de su hazaña un ejemplo de valentía y también de cautela. Número 8. Kay Cottee,
1987-1988. Kay Cody, nacida en 1954 en Sydney, Australia, se convirtió en la primera mujer en circunnavegar el mundo en solitario, sin escalas ni asistencia, una proeza histórica que consolidó su lugar entre los grandes navegantes. Partió de Sydney el 29 de noviembre de 1987 a bordo del Blackmore's First Lady, un sloop de 37 pies diseñado por Cavalier Yachts, y regresó el 5 de junio de 1988 tras 189 días de navegación, habiendo recorrido más de 25.000 millas náuticas. Su ruta incluyó los 5 grandes cabos: Buena Esperanza, Leeuwin, Hornos, Tasmania y Agulhas, enfrentando algunas de las condiciones más duras del planeta. Con 33 años, Cody tenía experiencia en navegación costera, pero esta travesía llevó al límite tanto su resistencia física como emocional. La expedición estuvo marcada por adversidades extremas. En el Océano Antártico soportó vientos de hasta 70 nudos y olas de 40 pies, llegando a estar cerca del vuelco del barco en las proximidades del Cabo de Hornos. También navegó entre campos de hielo flotante, lo que exigió una vigilancia constante para evitar colisiones fatales. Sin asistencia externa, Kay Cody dependía de la navegación celeste mediante un sextante y de una radio para recibir actualizaciones meteorológicas, llevando provisiones como alimentos enlatados y agua suficientes para 6 meses. Uno de los momentos más críticos de la travesía ocurrió cuando el piloto automático falló en plena tormenta, obligándola a repararlo bajo condiciones extremas, demostrando su destreza técnica, sangre fría y resiliencia. Cody documentó su experiencia en First Lady, A Solo Voyage Around the World, publicado en 1989, una obra que narra los desafíos físicos y emocionales de 189 días en solitario en el mar, equilibrados con instantes de profunda conexión con la naturaleza, como los avistamientos de ballenas. A su regreso, fue recibida por más de 25.000 personas en Sydney y nombrada Australiana del Año en 1988. Su embarcación fue posteriormente expuesta en el Australian National Maritime Museum. Su logro inspiró a innumerables mujeres en el mundo de la navegación, demostrando que el género no limita la capacidad de enfrentarse al océano. Desde una perspectiva actual, especialmente para personas mayores de 60 años, la historia de Cody, realizada en plena juventud, pone de relieve los riesgos de las circunnavegaciones en solitario. La fortaleza física necesaria para realizar reparaciones en alta mar, resistir tormentas y soportar largos periodos de aislamiento se vuelve cada vez más exigente con la edad. Aunque profundamente inspiradora, su hazaña subraya la importancia del vigor físico y la preparación exhaustiva, ya que este tipo de travesías puede resultar especialmente peligrosa para adultos mayores cuyos reflejos y resistencia pueden verse comprometidos. Número 9. Dodge Morgan, 1985-1986. Dodge Morgan, nacido en 1932 en Massachusetts, se convirtió en el primer estadounidense en circunnavegar el mundo en solitario, sin escalas ni asistencia externa, marcando un hito en la historia de la navegación oceánica. Zarpó de St. George, Bermudas, el 12 de noviembre de 1985, a bordo del American Promise, un sloop de 60 pies, diseñado específicamente para la expedición por Ted Hood. Tras 150 días, 1 hora y 6 minutos, regresó al punto de partida el 11 de abril de 1986, completando aproximadamente 27.500 millas náuticas y estableciendo un récord nacional, superando ampliamente la marca anterior de 292 días. Su ruta incluyó los 5 grandes cabos: Buena Esperanza, Leeuwin, Hornos, Tasmania y Agulhas, atravesando algunas de las aguas más traicioneras del planeta. Antes de la travesía, Morgan fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y empresario, llegando incluso a vender su compañía de electrónica para financiar la expedición. A los 53 años, equipó el American Promise con tecnología avanzada para su época, como piloto automático y radio de onda corta. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a desafíos extremos, incluyendo tormentas con vientos de hasta 60 nudos en el Atlántico Sur y prolongados periodos de agotamiento.
Uno de los momentos más peligrosos ocurrió cerca del Cabo de Hornos, cuando olas de 40 pies amenazaron con volcar la embarcación, exigiendo una fortaleza física y mental extraordinaria para mantener el control. Morgan llevó un diario detallado de la travesía, publicado posteriormente como The Voyage of American Promise, donde describe su lucha contra la fatiga y la monotonía, compensada por momentos de asombro ante la inmensidad del océano. La expedición fue planificada con precisión casi militar. Almacenó suministros para más de 200 días, incluyendo alimentos deshidratados y agua, y se entrenó rigurosamente para operar el barco sin ayuda. Aunque su hazaña fue celebrada como un triunfo de la ingeniosidad humana, también evidenció los riesgos inherentes a este tipo de empresas. Enfrentó diversos fallos mecánicos, como averías en el piloto automático, que resolvió mediante reparaciones improvisadas, demostrando una notable habilidad técnica. Desde una perspectiva moderna, especialmente para personas mayores de 60 años, la historia de Morgan, realizada a los 53, resulta inspiradora, pero también funciona como advertencia. La resistencia física y mental necesaria para soportar 150 días ininterrumpidos en el mar, particularmente en aguas hostiles, puede ser prohibitiva para adultos mayores, cuya fuerza y reflejos disminuyen con la edad. Su preparación excepcional fue clave, pero la exposición prolongada al peligro convierte este tipo de aventura en un reto considerablemente arriesgado. Número 10. Serge Testa, 1984-1987. Serge Testa, navegante australiano nacido en 1950, logró una proeza extraordinaria al circunnavegar el mundo en el barco más pequeño jamás registrado, el Acro HC Australis, una embarcación de apenas 11 pies y 10 pulgadas, 3,6 metros, de eslora. Zarpó de Brisbane, Australia, en 1984 y completó su viaje en 1987 tras 3 años y 2 meses de navegación y aproximadamente 30.000 millas náuticas recorridas. Metalúrgico de profesión, Testa diseñó y construyó su propio barco en aluminio, creando una nave innovadora que podía sellarse completamente mediante una escotilla, permitiéndole navegar y descansar protegido, incluso en condiciones extremas. Su ruta atravesó los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, enfrentándose a tormentas violentas, olas gigantes y el aislamiento absoluto de un espacio extremadamente reducido. La travesía estuvo marcada por desafíos únicos. Testa navegó utilizando navegación celeste con un sextante, sin depender de sistemas electrónicos modernos, y sobrevivió a incidentes graves, como una colisión con un buque mercante, que dañó seriamente su embarcación y requirió reparaciones improvisadas en alta mar. También enfrentó ataques de tiburones y condiciones meteorológicas severas, como vientos de hasta 50 nudos en el Océano Índico, que pusieron al límite tanto su barco como su resistencia física. Su dieta consistía principalmente en alimentos enlatados y agua almacenada, lo que exigió una planificación meticulosa para evitar la escasez durante las largas travesías. El logro de Testa fue reconocido por Guinness World Records como la circunnavegación realizada en la embarcación más pequeña del mundo. Documentó su experiencia en 17,000 Miles in a 12-foot Yacht, publicado en 1988, donde relata los altibajos de la aventura, desde momentos de desesperación hasta triunfos personales. Tras completar el viaje, el Acro HC Australis fue donado al Queensland Maritime Museum, donde permanece en exhibición como testimonio de su valentía y determinación. Desde una perspectiva actual, especialmente para personas mayores de 60 años, la historia de Testa, aunque profundamente inspiradora, pone de manifiesto los riesgos extremos de las circunnavegaciones en embarcaciones diminutas. La falta de espacio, comodidad y seguridad, sumada a la fragilidad física asociada a la edad, convierte este tipo de aventura en un desafío particularmente peligroso. Testa tenía alrededor de 34 años al realizar la hazaña, contando con juventud y vigor físico, cualidades que no siempre están presentes en edades avanzadas. Su historia representa un ejemplo extraordinario de superación humana, pero también un recordatorio de prudencia. Estos navegantes no solo desafiaron los océanos, sino que transformaron la historia marítima al empujar los límites de la resistencia humana.
a través de exploraciones audaces, récords imposibles y una determinación inquebrantable, inspiraron a generaciones enteras. Sus legados perduran como prueba de que el océano pertenece a quienes se atreven a enfrentarlo con coraje. Menciones honoríficas. A lo largo de la historia de la navegación, existen figuras cuya importancia y valentía merecen un reconocimiento especial, incluso cuando no siempre encabezan las listas más populares. Entre ellas destacan Vito Dumas y Vasco da Gama, dos navegantes separados por siglos, pero unidos por su impacto duradero en la historia marítima. Vito Dumas, 1942-1943. Vito Dumas, nacido en 1900 en Buenos Aires, Argentina, fue uno de los grandes pioneros de la navegación en solitario y una figura fundamental en la historia marítima sudamericana. Su hazaña más célebre tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando realizó una extraordinaria travesía en solitario alrededor del mundo entre 1942 y 1943, a bordo de su velero Lech II, una embarcación de apenas 31 pies. Dumas navegó por las rutas más peligrosas del planeta, enfrentándose deliberadamente a los temidos mares del sur. Su travesía incluyó los cabos de Hornos, Buena Esperanza y Leeuwin, convirtiéndose en el primer hombre en dar la vuelta al mundo en solitario, siguiendo la ruta de los 40 rugientes. Durante el viaje soportó tormentas devastadoras, olas gigantes, frío extremo y un aislamiento absoluto agravado por el contexto bélico mundial, sin asistencia externa ni comunicación regular. Utilizando navegación celeste con sextante y cronómetro, y dependiendo de provisiones limitadas, Dumas sobrevivió gracias a su disciplina, experiencia y fortaleza mental. Documentó su odisea en el libro Los 40 Bramadores, una obra considerada un clásico de la literatura náutica, donde relata no solo los peligros físicos del viaje, sino también la lucha psicológica contra la soledad y el agotamiento. Desde una perspectiva actual, especialmente para personas mayores de 60 años, la hazaña de Dumas, realizada cuando tenía poco más de 40 años, evidencia los riesgos extremos de la navegación en solitario por latitudes australes. Las condiciones físicas y mentales necesarias para resistir mares tan hostiles hacen de su viaje un ejemplo de coraje excepcional, pero también un recordatorio de los límites que impone la edad. Vasco da Gama, 1497-1499. Vasco da Gama, nacido alrededor de 1469 en Sinés, Portugal, fue uno de los navegantes más influyentes de la era de los descubrimientos y una figura clave en la expansión marítima europea. Su mayor logro fue liderar la primera expedición que conectó Europa con la India por vía marítima, una hazaña que transformó el comercio mundial y el equilibrio geopolítico de su tiempo. Da Gama partió de Lisboa el 8 de julio de 1497, al mando de una flota de 4 naves, con el objetivo de encontrar una ruta marítima hacia las Indias bordeando África. Tras un viaje largo y extremadamente peligroso, rodeó el Cabo de Buena Esperanza y cruzó el Océano Índico, llegando a Calicut, en la actual India, en mayo de 1498. La expedición estuvo marcada por enfermedades como el escorbuto, enfrentamientos con comerciantes locales, tormentas violentas y una navegación basada en cartas incompletas y conocimientos astronómicos básicos. El regreso a Portugal en 1499 confirmó la viabilidad de la ruta marítima hacia Asia, estableciendo a Portugal como una potencia naval y comercial durante décadas. Aunque solo regresó aproximadamente la mitad de la tripulación original, el impacto histórico de la expedición fue inmenso, abriendo una nueva era de comercio global y exploración oceánica. Desde una perspectiva contemporánea, la travesía de Vasco da Gama, realizada cuando se encontraba en torno a los 30 años, pone de relieve la brutal exigencia física de las expediciones del siglo XV. Las duras condiciones de vida a bordo, la falta de conocimientos médicos y la constante amenaza del océano hacían de estos viajes empresas extremadamente arriesgadas. Para personas mayores en la actualidad, una experiencia similar sin tecnología moderna resultaría prácticamente inviable, subrayando la magnitud del sacrificio y la resistencia requeridos.
Estas menciones honoríficas recuerdan que la historia de la navegación no se construyó solo a partir de récords de velocidad o tecnología avanzada, sino también gracias a hombres que, con medios limitados, se atrevieron a enfrentarse a océanos desconocidos. Vito Dumas y Vasco da Gama representan dos épocas distintas, pero comparten un legado común: la determinación de ir más allá del horizonte conocido y cambiar para siempre la relación del ser humano con el mar. Después de conocer estas historias extraordinarias, de Magallanes a Elcano, de Drake a Cook, de Slocum a MacArthur, de Vito Dumas a Vasco da Gama, queda claro que los océanos no se conquistan solo con barcos, sino con carácter, sacrificio y una voluntad inquebrantable. Cada uno de estos navegantes empujó los límites de la resistencia humana y dejó un legado que sigue inspirando siglos después. Si te apasiona descubrir historias reales de exploración, aventura, navegación y supervivencia en el mar, este es tu lugar. En Navegantes Curiosos seguimos explorando los grandes viajes, los desafíos más extremos y las lecciones que el océano ha dejado a la humanidad. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún viaje y acompáñanos en esta travesía constante por la historia marítima. Déjanos en los comentarios quién crees que fue el navegante más impresionante de todos los tiempos y qué historia te gustaría que contáramos en el próximo video. Porque mientras existan mares por explorar, siempre habrá navegantes curiosos.